Sí, este es un año bastante atípico en el sentido que no ha habido infecciones respiratorias importantes, Ujú. dado que el predominio del virus que está circulando es el virus COVID-19. Lo que ha ocurrido en estos últimos días, que ustedes vieron en el ambiente como que el humo ese que hay, que bueno, son partículas más bien gruesas y hay una irritación de la vía aérea. O sea, aquella persona que tiene alguna predisposición porque tenga alergia, porque tenga rinitis, porque tenga episodio de broncoespasmo, obviamente que corre el riesgo de incrementarse. Por suerte todos tenemos que usar barbijo, o sea que es una barrera que nos ayuda bastante, pero en los lugares donde eso se hace mucho más intenso, bueno, por supuesto que igual sigue siendo bastante dañino, ¿no es cierto?, para la vía aérea. Y sobre todo aquellos que tienen síntomas, una raudi de algún cuadro, o sea, mucho moco nasal, estornudos frecuentes, irritación de la nariz, picazón de la garganta, tos en aquellos que hacen broncoespasmo, empezar con la tos y después de eso hacer un episodio de broncoespasmo. Ujú. No solamente considerar que, por eso decía recién, todos tenemos que usar barbijo, pero también nosotros recomendamos, ¿no es cierto?, la adecuada ventilación de la casa, controlar que no haya demasiado humo cuando se hace la ventilación, porque si no ese mismo humo queda dentro de la casa. Al ser un cuadro, digamos, de corta duración, Ujú. no genera complicaciones a largo plazo, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, prender leña dentro de la casa o el uso permanente, ¿no es cierto?, del tabaco, Ujú. que genera otras complicaciones crónicas. O sea, acá estamos hablando más de lo agudo por la inhalación brusca, ¿no es cierto?, de toda esta sustancia, que el ambiente está como sucio con partículas gruesas y eso obviamente que irrita la vía respiratoria. La zona de la periferia se nota más, queda como más ahora encima que hace frío y que hay como el rocío que queda esas partículas en el ambiente y obviamente que uno inhala. Por eso también es importante recalcar que, o sea, como decía yo el otro día, Ujú. nosotros tenemos que salir a trabajar, entonces cuidarnos, ¿no es cierto? Pero en el niño, cuidar el ambiente, porque él no tiene por qué salir, o sea, no tiene ninguna obligación de escuela ni de nada, entonces sacarlo cuando el ambiente no está tan cargado, ¿no es cierto?, de humo. O sea, hubo pacientes que están continuando con el tratamiento porque se Ujú. alcanzaron a hacer todas las consultas, ¿no es cierto?, en febrero, marzo. Hubo algunos que abandonaron y esos son los que hicieron crisis. Y después, dentro de lo que están recibiendo tratamiento preventivo, hubo obviamente que mucho menos, pero sí también se ha visto. Claro, o sea, normalmente todos los pacientes, ¿no es cierto?, que hacen algún tratamiento preventivo por broncoespasmo, por asma, generalmente llegado noviembre, diciembre, a la mayoría se le puede suspender por diciembre, enero, porque nosotros vivimos en una zona de un calor bastante estable y entonces también como para que descansen un poco el niño y su familia. Ujú. Y se reinicia el tratamiento más o menos para febrero, un poco antes de comenzar la época escolar. Bueno, hubo un grupo de pacientes que por ahí no reiniciaron y después como vino la pandemia no concurrieron a control y otros que estando recibiendo el tratamiento, como veían que su hijito está dentro de la casa y que no estaba haciendo ningún episodio, también abandonaron el tratamiento. Entonces en eso que se ha visto algunos episodios, afortunadamente no graves, porque pues, como tampoco no hay circulación viral, Ujú. pero de todos modos sí se ha visto un poquito más un incremento en estas últimas semanas. Y pues, sí, por supuesto que los pacientes crónicos tienen su turno, o sea, los pacientes con patologías pulmonares crónicas severas, fibrosis quística, pacientes que están con oxígeno, pacientes que están con traqueostomía, eso a pesar de la pandemia han seguido sus controles, Ujú. porque no se puede suspender, o pacientes que han hecho alguna regulación en todo este tiempo. Piense que la cuarentena empezamos por 15 días, 20 días y ya llevamos casi 5 meses. Entonces, Exactamente. obviamente que al principio fue muy severa y después paulatinamente todos estos pacientes tuvimos que empezar a verlo porque obviamente que no pueden estar tanto tiempo sin un control adecuado, ¿verdad? Ujú. Sobre todo aquellos que están con oxígeno. Y sobre todo una vida saludable, ¿no es cierto? O sea, una adecuada alimentación, respetar, ¿no es cierto?, las medidas, la distancia, el uso del barbijo, adecuada ventilación de la casa, completar el esquema de vacunación, eso es fundamental. Una cosa que sí tenemos que seguir recalcando, que por suerte pediatría no fue digamos, el grupo etario más afectado por coronavirus, o sea, no Ujú. solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, realmente eso nos ha servido, digamos, como para que si uno lo está cuidando, porque el riesgo es justamente que haya algún enfermo y contagie a alguno de estos pacientes, ¿no es cierto? Dentro de este grupo importante, que nosotros tenemos alrededor de 200 pacientes crónicos con oxígeno, con traqueostomía, fibrosis quística,
Si bien han tenido reagudizaciones respiratorias, no hemos tenido infección por coronavirus en este grupo de pacientes, que son los que están, o sea, los de acá de gran resistencia, lo podemos controlar con cierta facilidad, y bueno, Ujú. los pacientes del interior son los que nos cuestan un poco, pero ya en estos últimos meses también eso pudimos ir haciéndolo mejor, o sea, o vienen en ambulancia, o se le da un permiso que le damos desde el hospital como para que la policía o el intendente los deje pasar, y la verdad que no tuvimos mayores inconvenientes para los controles cuando realmente es importante el control, ¿no? Lo imprescindible.